Bueno, continuando con la colección de grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de paradojas y axiomas, la lógica matemática y sus fundamentos, de Nelo Alberto Maestre Blanco. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama Jugar contra el juego y perder. No podía dejar de mirar aquel papel. 16 de junio de 1902. Así comenzaba aquel texto, una fecha que ya no podía olvidar jamás. Qué estúpido se sentía. Había abierto aquella carta recibida en la universidad con la ilusión de que por fin algún matemático se hubiese fijado en la importancia de su trabajo. Bertrand Russell era el nombre que figuraba en el remitente. Tal vez él sacaría su obra de la oscuridad. Y ciertamente eran muchos y profundos los elogios del tal Russell a su obra, pero la pequeña dificultad a la que se refería era cualquier cosa menos pequeña. Era enorme, era demoledora. ¿Cómo no se le habría ocurrido antes reflexionar sobre los peligros de definir los conjuntos por comprensión? Todos aquellos años invertidos en poner rigor y en orden en la teoría de conjuntos, y ahora el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿Qué tipo de trabalenguas era ese? ¿Qué estupidez? Y a la vez, qué ingenioso y cierto. Sí, lo único que pedíamos a un conjunto para que existiera era definir de alguna forma los elementos que contenía. Esa definición era tan buena como cualquier otra. Era inútil dar más vueltas al asunto. Él amaba la lógica y ese razonamiento era totalmente lógico. No se podía oponer a él. Solo quedaba asumir el error y enfrentarlo con la dignidad propia de un hombre de ciencia y pensamiento. Tomó su pluma y escribió: no hay nada peor que pueda sucederle a un científico que descubrir que su fundamentación se ha desplomado, justo en el momento en que ha terminado su obra. Una carta del señor Bertrand Russell me ha colocado en esta posición. Completó el texto, metió el papel en su bolsillo y se encaminó hacia la imprenta. Había que parar la impresión del segundo tomo de los Fundamentos de la Aritmética para incluir al final del libro un apéndice, un par de párrafos de texto, reconociendo que posiblemente todo lo que se contaba en ese volumen y en el tomo primero podría no tener ninguna validez. El día en el que acabaron las mañanas alegres y confiadas. Las anteriores ensoñaciones son sólo mi forma de interpretar el incómodo tumulto de emociones y sensaciones que debió sentir Gottlob Frege cuando una simple carta desmoronaba todo el trabajo de los anteriores 25 años. Cuentan que aunque Frege aceptó ese jarro de agua fría
con una encomiable entereza, nunca llegó a recuperarse del todo del golpe producido por lo que se daría a llamar la paradoja de Russell. Pero no fue solo Frege el que recibió el impacto. Toda la matemática de los 30 años anteriores se ponía en entredicho. Algunos autores consideran que la crisis de los fundamentos era algo que estaba latente desde hacía varios años, pero muchos otros ven en la carta de Russell el punto de inflexión que condujo a la matemática, la ciencia más sólida construida, a quedarse de pronto en el vacío, como tantas veces le había pasado al pobre coyote, como si le hubiesen quitado el suelo bajo los pies. La paradoja ponía en duda toda la teoría de Cantor, y para entonces la visión conjuntista había penetrado en muchas áreas de las matemáticas. Tal vez todo el avance de 3 décadas debía ser derribado. De pronto, la inseguridad se adueñaba de la ciencia que siempre se había considerado la más infalible. De ahí que Whitehead, amigo de Russell, acuñara la frase: nunca habrá otra vez una alegre y confiada mañana. Antes de continuar, sería apropiado enunciar con detalle la paradoja que hizo que el rumbo de nuestra historia se planteara de pronto incierto. En la teoría de conjuntos de Frege, como ya explicamos antes, los conjuntos se definen por comprensión. Por tanto, además del conjunto de todos los ajedrezes del mundo o de todos los números naturales, podría existir el conjunto de todos los conjuntos. Y en este caso, el propio conjunto de todos los conjuntos está contenido en sí mismo. Como verás, lector, volvemos a movernos por terrenos semánticamente pantanosos. Así que intentaremos poner un ejemplo más fácil de seguir. A veces te pones a leer un libro y te das la sensación de que el autor se quiere mucho, se cita frecuentemente. Siendo un poco más riguroso, podríamos definir un conjunto de libros un poco narcistas, pues se citan a sí mismos. Narcilibros. Igual, con signo, entre llaves, viene todos los libros que en algún momento se citan a sí mismos. Son los narcilibros. Quizá te parezca que este tipo de libros es escaso y que tú jamás has leído nada parecido. Si es así, siento decepcionarte, porque en este mismo instante estás leyendo un narcilibro. Por si te quedan dudas, puedes revisar en las páginas anteriores y posteriores las muchas veces en que hago referencia a las páginas anteriores o posteriores, o una línea premeditadamente incluida en el capítulo 0 dedicado a Euclides, donde dice que aún hoy se siguen escribiendo libros que hablan sobre los elementos. Este es un ejemplo de uno de sus libros. Si no quieres volver tan atrás, solo tienes que volver a leer el párrafo anterior. Seguro que si lo piensas, se te ocurre más ejemplos de libros que hacen referencia a sí mismos. Muchos libros científicos, ensayos o libros de texto te envían a otros puntos de esa misma obra. Si queremos buscar algo más literario,
Podemos pensar en La historia interminable, una novela de Michael Ende, en la que un niño llamado Bastian se pone a leer un libro sobre un lugar imaginario llamado Fantasía. Ese libro que lee el protagonista es La historia interminable, pero sin ir tan lejos, en el prólogo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes dice: quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, más gallardo, más discreto que pudiera imaginarse, pero no he podido yo contravenir a la orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Siendo una cita de esencia humilde, convierte claramente al Quijote en un narcilibro. Por pura lógica, nos quedará otro conjunto de libros, el de aquellos en los que no hay referencias a sí mismos. En este conjunto hay muchas novelas de la literatura universal, en las que el prólogo no se dedica a engrandecer el propio libro. Conjunto de libros sencillos, igual, entre llaves, todos los libros que no se hacen referencia a sí mismos. Sería el otro conjunto. Es evidente que cada libro que se haya editado y los próximos que se editen en el futuro estarán en uno de los dos conjuntos, o se cita o no lo hace. Pues bien, como a mí me ponen muy nervioso los narcilibros, dijo él mientras escribía uno, he decidido que mi próximo proyecto será hacer 2 listas exhaustivas en las que se incluyan todos los libros de cada uno de los conjuntos anteriores. Así, al menos antes de leer un libro, podré saber a lo que me enfrento. Como posiblemente quedarán listas muy largas, voy a editar 2 libros. Los libros sencillos es como voy a titular al primero, y los narcilibros será como título al segundo. Como deseo que mis listas sean exhaustivas, es decir, que no dejen fuera ningún libro editado, en previsión de que estos 2 libros serán también editados, voy a incluirlos como último elemento de las listas, cada uno en la suya. Los libros sencillos, como no se nombra a sí mismo, lo pondré al final de la lista de los libros sencillos. Uy, un momento. Entonces se nombrará a sí mismo, pues lo pongo entonces en el final de los narcilibros. Pero espera, entonces no está nombrado en los libros sencillos. Luego no debería considerarse un narcilibro. Como bien ya han notado, esto es un enunciado paradójico, pues no se puede incluir el libro, los libros sencillos, en ninguna de las 2 listas sin necesitar en ese instante estar incluido en la otra. Al final, los libros sencillos no tienen nada de sencillos. El ejemplo que encontró Bertrand Russell, 1872-1970, es en esencia igual al anterior. Russell se dio cuenta de que, aplicando el axioma de comprensión, podía definir conjuntos que se contienen a sí mismos, como el conjunto de todos los conjuntos o el conjunto de todos los entes abstractos. Por tanto, podía también definir un conjunto formado
en todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Y aquí está el problema, porque el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos es en sí una paradoja. Llamemos R a dicho conjunto. Si R pertenece a R, sería un conjunto que se contiene a sí mismo. Por tanto, no debería pertenecer a R, que solo incluye a los que se cumplen que no pertenecen a sí mismos. El momento en el que R quede fuera, ya no se contiene a sí mismo. Inmediatamente debería pertenecer a R, por lo que se vuelve al punto de partida. Russell utilizó otro ejemplo para explicarlo de forma sencilla. Un pueblo en el que por orden real hay un barbero encargado de afeitar exclusivamente a aquellos que no se afeitan a sí mismo. Entonces, ¿quién debe afeitar al barbero? Todas estas paradojas se basan en la autorreferencia. Por eso, desde el ámbito de la lógica, rápidamente se intentaron encontrar soluciones, como por ejemplo, no admitir que el conjunto de todos los conjuntos es un conjunto, o rechazar que existan conjuntos que puedan contenerse a sí mismos, dejando estas provisiones entre los axiomas de cada sistema. El propio Bertrand Russell quiso aportar su propia solución al problema mediante la teoría de tipos, en la que los conjuntos se colocan en diferentes estratos. Los elementos libres serían, por ejemplo, de tipo 0. Entonces un conjunto sería de tipo 1 y un conjunto de conjuntos de tipo 2. Ahora solo quedaba obligar a que las afirmaciones de cualquier nivel se refiriesen exclusivamente a elementos de niveles inferiores. De alguna forma, el propio Russell sentía la responsabilidad de intentar enmendar de algún modo los errores que había cometido Frege a la hora de axiomatizar su teoría, por lo que quería encontrar algunas puntualizaciones que pudiesen dejar intacta la mayor parte de la obra de quien, en gran medida, había sido uno de sus más importantes referentes. La admiración de Russell quedó patente en las palabras que dedicó a Frege en su carta al historiador de la lógica Jean van Heijenoort. Cuando pienso en actos de gracia y de integridad, me doy cuenta de que no conozco ninguno comparable a la dedicación de Frege a la verdad. Estaba Frege culminando la obra de su vida. La mayor parte de su trabajo había sido ignorada en beneficio de hombres infinitamente menos competentes que él. Su segundo volumen estaba a punto de ser publicado, y al darse cuenta de que su hipótesis fundamental era errónea, reaccionó con placer intelectual, reprimiendo todo sentimiento de decepción personal. Era algo casi sobrehumano y un índice de aquello de lo que los hombres son capaces cuando están dedicados al trabajo creador y al conocimiento, y no al crudo afán por dominar y hacerse famoso. Otros logicistas buscaron soluciones similares y válidas. La más aceptada por la comunidad sería la propuesta por el matemático Ernesto Zermelo en 1908, el mismo año en el que Russell propuso su teoría de tipos. Zermelo blindó a través de un nuevo grupo de axiomas la teoría de conjuntos de Cantor, de forma que se convertía en ilegal
construir conjuntos autorreferenciados como el de la paradoja de Russell, a pesar de que no era una solución tan elegante como la de Russell, era funcional, lo que hizo que se convirtiese en una de las más populares. Parece que nos hemos olvidado de nuestra partida de ajedrez, pero no es así. Simplemente teníamos que dar los detalles necesarios para entender por qué Russell, jugador de las piezas blancas, se había visto obligado a sacrificar a la reina. Pero hasta que no muere el rey, la partida continúa. Entramos ahora en la parte más interesante del viaje. Debemos pedir disculpas al lector, pues en realidad hemos dado un salto en la trama, pasando de largo el cambio de siglo y los acontecimientos que sucedieron en torno a 1900, que provocaron que en nuestro tablero se crearan al menos 3 facciones de matemáticos, no todas ellas defensoras del ejército de las blancas. En este punto, todos los enfoques querían encontrar la forma más apropiada de definir los fundamentos de las matemáticas, pero seguía existiendo un problema antiguo, el infinito en acto. Ante esto, hubo varias estrategias de ataque. Los logicistas, entre los que se encontraban Frege y Russell, pretendían validar las teorías de Cantor, reduciendo toda la teoría de conjuntos a la lógica. Por diversos motivos, fueron perdiendo fuerza rápidamente y la batalla se libró especialmente contra las otras 2 facciones. Los formalistas, por su parte, querían buscar una fundamentación de la matemática que permitiese resolver todas las ambigüedades que ofrecía la visión del infinito de Cantor, sin necesidad de eliminar este nuevo concepto. Por otro lado, los intuicionistas veían absurdo el enfoque basado en el infinito de la teoría de conjuntos y pretendieron que todas esas ideas descabelladas a su juicio se dejasen de lado como una mala enfermedad pasajera. Pero para empezar a ver el desarrollo de esta última parte de la batalla con la perspectiva que se merece, debemos ponernos ropa ligera para viajar al que todos recuerdan como un día muy caluroso. París, 8 de agosto de 1900. La ciudad se había convertido en el centro mundial del conocimiento. Por un lado, se llevaba a cabo la Exposición Universal, en la que los diferentes países participantes mostraban sus últimos inventos y creaciones. Además, se celebraba por segunda vez en la historia el Congreso Internacional de Matemáticas, lo que consolidaba este evento que a partir de entonces se repetiría cada 4 años, salvo las excepciones impuestas por las guerras mundiales, hasta nuestros días. El primero se había celebrado en Zúrich 3 años antes, según algunas fuentes, a raíz de la idea propuesta por Felix Klein y el propio Georges Cantor. Aquella prueba piloto, a la que asistieron poco más de 200 expertos, se había afianzado, y en este congreso se reunían las principales mentes matemáticas de todo el planeta, entre las que se encontraba David Hilbert, 1862-1943. Hilbert
ya se había ganado un merecido prestigio en el ámbito de las matemáticas por su investigación en distintas ramas, pero la conferencia que impartió aquel día se recordaría para siempre en la historia de la ciencia, y no fue precisamente por dar respuesta a algunas de las preguntas sin resolver en el ámbito de las matemáticas, sino por todo lo contrario. Hilbert se había dedicado a buscar, en vez de respuestas, preguntas. Tras un duro proceso que conocemos por el testimonio de algunos de sus colegas, subió al estrado con 23 preguntas, las que para él marcaban el rumbo del trabajo de los matemáticos durante el siglo que recién comenzaba. En esta famosa lista de los 23 problemas de Hilbert había grandes cuestiones que venían de mucho tiempo atrás, como demostrar la famosa hipótesis que Pierre de Fermat, 1607-1665, había dejado escrita en el margen de un libro, sin consignar la demostración, porque no tenía espacio suficiente en ese margen. La mayoría de aquellos problemas se han ido resolviendo, aunque aún quedan algunos, como la hipótesis de Riemann o la conjetura de Goldbach, de los que en el momento de escribir este libro todavía no disponemos de una demostración válida. Pero en la lista de problemas de Hilbert había seguramente más mensajes que las meras preguntas. En primer lugar, Hilbert decidió empezar, seguramente de una forma muy premeditada, con la hipótesis del conjunto. Si recuerdas, en el capítulo anterior descubrimos que Cantor había planteado la existencia de dos infinitos. El conjunto de los números naturales n tenía un cardinal menor que el conjunto de números reales r, pero además Cantor dejó una pregunta abierta, la de si existiera un conjunto cuyo cardinal fuese un valor situado entre los dos anteriores. El hecho de que Hilbert lo colocase como primer problema parece que fue una forma de expresar explícitamente el apoyo de este a la teoría de conjuntos de Cantor, a pesar de que aún faltaban un par de años para que Russell descubriera su paradoja. La teoría de conjuntos ya había conseguido algún detractor y se había empezado a plantear algunas dudas sobre su validez. Parece que Hilbert quiso dejar claro en qué bando de aquella contienda quería participar. El segundo problema de la lista de Hilbert presentaba, de alguna forma, el gran tema que ocuparía los siguientes 30 años de matemáticas en todo el mundo: construir unos axiomas de la aritmética consistentes. Este problema en realidad era de nuevo una forma sutil de mostrar el plan que Hilbert poco a poco iba trazando. Muchos matemáticos estaban trabajando en fundamentar de manera objetiva las matemáticas, en reducir cada ámbito de esta ciencia a una definición axiomática, sin fisuras, para no volver a tener problemas como los que habían aparecido en torno al quinto postulado de Euclides en la geometría. Además, ya dijimos anteriormente que la piedra angular, desde el punto de vista de muchos expertos, sería axiomatizar correctamente la aritmética de los números naturales, pues ya se habían desarrollado muchas matemáticas que reducían todos los demás conjuntos de números a la aritmética de n.
Pero antes de continuar, deberíamos definir qué quiere decir eso de ser consistentes. En la nueva visión de los sistemas axiomáticos que se había establecido a raíz de la aparición de la geometría no euclídea, se exigía al sistema que éste tuviese tres propiedades fundamentales: que fuera recursivo, completo y consistente. Imaginemos que queremos enseñar a un ordenador a reconocer si una posición dada de un tablero de ajedrez y unas piezas se ha alcanzado jugando de acuerdo con las reglas. No queremos que aprenda a jugar, solo a reconocer posiciones válidas. En nuestro ejemplo, demostrar un teorema cualquiera, una posición determinada de las piezas, consistirá en dar una secuencia de deducciones, movimiento de piezas, que a partir de algunos axiomas, posición de partida no demostrable, nos lleve hasta la posición final que pretendemos demostrar. Como es lógico, hay teoremas muy fáciles de demostrar, como hay posiciones que son más fáciles de excluir por inválidas, como cualquiera en la que un peón de un jugador esté en la fila más cercana a él, cosa que es imposible, porque los peones empiezan en la segunda fila y nunca retroceden. Cuando nos referimos a que el sistema debe ser recursivo, lo que queremos expresar es que a partir de un axioma, posición de partida, podemos ir aplicando deducciones básicas, movimientos de piezas, y ver si podemos llegar o no a una posición dada. Podríamos hacer una trampa y darle a nuestro ordenador una lista de axiomas equivalentes a todas las posiciones alcanzables. Esto puede parecer tramposo, pero recuerda, lector, que los axiomas para nosotros son verdades convenientes. Por tanto, podríamos hacerlo. Sin embargo, la cantidad de axiomas sería tan grande que demostrar si una posición es válida supondría una tarea inabarcable. Por eso, en general, los sistemas axiomáticos pretenden funcionar con la menor cantidad posible de axiomas y reglas de deducción, lo que hace las demostraciones más difíciles, pero el sistema es en su conjunto más manejable. Que el sistema sea completo significa que, sea cual sea la posición de las piezas que le introduzca a mi ordenador, comprobador de posiciones me podrá decir si es alcanzable o no lo es. Es decir, todas las posiciones legales deberían ser interpretadas como legales por mi ordenador, comprobador de posiciones. Si nuestra axiomática fuese completa, todo lo que sea verdad será demostrable. Este matiz es importante y nada trivial. No es exactamente lo mismo que algo sea cierto a que sea demostrable, pues la demostrabilidad dependerá no solo de la veracidad, sino también de los axiomas que se elijan para definir el sistema. Que sea consciente es un concepto sencillo a priori, pero igual que en el caso anterior, nada baladí. En nuestro ejemplo, unas reglas de ajedrez consistentes sean aquellas que no impliquen contradicciones. Imaginemos que en un antecedente antiguo del ajedrez existiese una pieza llamada mercenario, que puede comerse a cualquier pieza, y otra llamada papa, que no puede ser comida por ninguna pieza. Estas reglas son evidentemente contradictorias, pues ¿qué ocurre cuando el mercenario intenta comerse al papa? ¿Cuál de las dos reglas predomina? La conciencia de un conjunto de axiomas nos garantiza, por tanto, que no se puede demostrar un hecho
y el contrario. En nuestro ejemplo, no se puede demostrar que una posición es alcanzable y la vez que no lo es. Si nuestro sistema es consistente, todo lo que sea demostrable debe ser verdadero. Añadir esta condición a los sistemas es fundamental, pues ya vimos anteriormente que de una contradicción se puede concluir cualquier cosa. Si nuestro sistema no es consistente y lo utilizamos alegremente sin ser conscientes de ello, podría ser que fácilmente demostrásemos como verdadero algo que no es cierto. Así, Hilbert planteó si se podría axiomatizar la aritmética de los números naturales de forma que fuera consistente, aunque seguramente de forma implícita también planteaba, por supuesto, que fuera recursiva y completa. Y no solo planteó que esa consistencia debía estar presente, sino que además debía ser posible demostrar que era consistente con un método finitario, es decir, de forma algorítmica en una cantidad finita de pasos. Sí, yo también creo que todo el texto anterior es un trabalenguas extraño, pero es importante tener claros los conceptos de demostrabilidad, consistencia, completitud y recursividad para poder comprender al final de nuestra partida, el final de nuestra partida de ajedrez. Durante la conferencia de Hilbert, cuenta que un matemático se sintió muy molesto, pues había llegado a una muy buena axiomatización de la aritmética, pero al parecer Hilbert no había reparado aún en ella. Ese matemático era Giuseppe Peano, 1857-1932. La importancia del rigor. Peano había estado trabajando durante varios años en la cuestión de los fundamentos. Había tratado la lógica en la introducción de su libro sobre cálculo geométrico en un capítulo preliminar titulado Operaciones de la lógica deductiva. En él, Peano ya deja ver su tremenda preocupación por el rigor, que haría que muchas de sus aportaciones a la notación matemática se hayan mantenido hasta nuestros días. Pero donde de verdad da un gran paso en el problema de los fundamentos es en su libro Los principios de la aritmética. Un texto de tan solo 36 páginas, poca extensión para lo trascendente de lo que en él se plantea. Es importante referirse a que en las primeras páginas de esta pequeña obra, Peano deja claro su preocupación por el rigor y, como muchos otros, antes que él, intenta plantear que la solución de los problemas derivados de la ambigüedad del lenguaje se ha de buscar en un sistema de codificación nuevo, más simbólico, que nos sirva para convertir los procesos de deducción en una especie de álgebra, de forma que, según sus propias palabras, a partir de las proposiciones así escritas, se deducen otras mediante un procedimiento que se asemeja a la resolución de ecuaciones. En su forma simbólica de establecer las ideas, Peano incluyó dos símbolos que han perdurado con cierta evolución hasta nuestros días. En primer lugar, el símbolo, digamos, E,
significa pertenencia de un elemento. Por ejemplo, 2EN, que en sí el símbolo E, digamos E cursivo, por decir algo, significa que 2 pertenece a un número natural. En segundo lugar, Peano creó un símbolo de forma de una C invertida, similar al símbolo que es una C invertida, utilizado en la actualidad. Este símbolo tendría un doble significado. Por un lado, significa incluido en, que servía para expresar que un conjunto está incluido dentro de otro. Por ejemplo, en la notación actual, números pares, o sea, los números pares, está el simbolito A, está la C, vea, o sea, los números pares, el símbolo C dice N. Curiosamente, a pesar, o sea, que incluye, bueno, curiosamente, a pesar de su lucha contra la ambigüedad, emplearía el mismo símbolo C, también el mismo símbolo, la C invertida, para expresar implica. En nuestro caso, para distinguirlo, vamos a usar el que ya introdujimos anteriormente, o sea que es una flechita hacia la derecha que se define como, como, bueno, como incluir. Asimismo, en las siguientes líneas utilizaremos la notación introducida en el capítulo anterior para facilitar la comprensión de los axiomas, aunque no sea en rigor la misma que empleó Peano. Muy bien. La idea brillante de Peano fue utilizar la axiomática en un proceso inverso al que se había usado hasta aquel momento, en lugar de pensar que verdades absolutas pueden existir dentro de los números naturales n. Veamos cómo construir un conjunto n de números. Atención a la diferencia entre n y n, bueno, n y n en negrita, por decir algo, o doble n. Bueno, doble de n y n, doble rayita de la n. A partir de unos axiomas y que los naturales cumplen con las reglas de este conjunto de números n, aunque no sean los naturales n, el único conjunto que se puede definir como equivalente a n. Para ello, Peano utilizó solo 9 axiomas, que llegó a reducir a 5, pues el resto los consideró propios de la lógica general. Las 5 piezas básicas del juego de Peano serían: primero, 1 símbolo n, que el símbolo es una e, que significa 1 pertenece a n, que es como si fuera una e. Dice, existe un primer elemento del conjunto n. Aquí lo llamaremos 1, aunque funcionaría de forma equivalente si fuese 0. O sea que aquí 1 aquí significa que pertenece a n. Número 2, a pertenece a n, que implica que a más 1 pertenezca a n. Entonces, tenemos una operación que llamaremos sucesor y denotamos de forma que el sucesor de a es a más 1 y tal que cualquier sucesor de un elemento de n es un elemento de n. Número 3, a, b, que pertenece a n, implica que a es igual a b, y aquí que es igual a b
que B se define con otro nombre, A más 1 igual a B más 1. Bueno, aquí dice que la operación sucesor tiene la propiedad de que para dos elementos cualesquiera de n, esos elementos son iguales si y solo si sus sucesores también lo son. La expresión si y solo si se utiliza mucho en matemáticas. Ok. Ok. Muy bien, si y solo si se usa mucho en matemáticas y refleja que una de las afirmaciones será cierta cuando lo sea la otra, y solamente cuando sea la otra, lo que viene a resumirse en que ambas afirmaciones son equivalentes. Y número 4, A pertenece a N, si, solo si. Aquí es el símbolo que implica, no, aquí la negación lógica, que es una negación A más 1, o sea, A más 1 igual a 1. Dice, si A es un elemento de N, el sucesor de A nunca será 1, o dicho de otra forma, 1 no es sucesor de ningún elemento. Y número 5, si K si K incluye a N y se da que 1 pertenece a K y A pertenece a K, entonces A más 1 pertenece a K, entonces N incluye a K. El quinto axioma, que es equivalente a lo que se conoce como principio de inducción, es sin lugar a dudas el más difícil de expresar y entender. En resumen, nos dice que si tenemos un subconjunto K de N y este cumple que el elemento 1 está en K y que para cada elemento A que pertenece a K, sucesor A más 1 también pertenece a K, entonces el conjunto K contiene a todos los elementos de N, por tanto K es igual a N. Después de ofrecer estos axiomas, Peano se dispuso a demostrar que el conjunto de los números naturales N tiene todas las propiedades del conjunto N, y así estos axiomas sirven como axiomatización de los números naturales y por ende de la aritmética. Para ello define cada número como sucesor de otro, de forma que el 2 es el nombre asignado al sucesor de 1, el 3 será el sucesor de 2, y así sucesivamente. Como mediante los axiomas, el sucesor de un elemento perteneciente al conjunto de un elemento perteneciente a ese conjunto, todos los números naturales son elementos de N. En este momento se hace necesario dar un paso muy importante, demostrar que 2 y 1 no son el mismo número. La demostración es sencilla si se aplica una secuencia de axiomas. Bueno, vamos a demostrar que 2 y 1 no es el mismo número. Primeramente dice, por el axioma 1 existe el número 1. Acá en los axiomas que dice que 1 pertenece a los números reales. Por el axioma 2 existe el sucesor de 1, que hemos llamado 2, pero 2 es sucesor de un número de 1, y por el axioma 4 sabemos que 1 es distinto a cualquier sucesor de cualquier número, por tanto 1 es distinto a 2, que es el sucesor de 1. Luego tengo un nuevo teorema, 1 es distinto de 2. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, estamos buscando
digamos, unas ideas lógicas básicas para mostrar simplemente que un número es diferente a otro. Pues aquí estamos diciendo cómo demostrar que el número 2 es diferente a 1. Ahora podríamos demostrar que cada número es distinto de todos los anteriores. Es sencillo partiendo del axioma 3, que nos dice que dos sucesores son iguales solamente cuando los antecesores lo son. Luego, el sucesor de 1 es distinto del sucesor 2. De una forma similar, podríamos demostrar que 3 es distinto de 4 y así sucesivamente, mediante el axioma 5, como el sucesor de 1 es distinto de 1 y cada sucesor es distinto de su anterior, se llega a demostrar que cualquier número es distinto a todos los anteriores. Creo que es el momento de hacer una pausa en el camino. ¿En serio los matemáticos necesitan demostrar que 1 es distinto de 2? La respuesta corta es, por supuesto. La respuesta larga es, la esencia de todo este libro, las matemáticas se diferencian de cualquier otra ciencia en la pretensión de no dar nunca un paso en falso y fundamentar cada uno de sus argumentos, aunque parezca un completo absurdo. Era fundamental en el modelo de Peano demostrar que los números del conjunto n que define son distintos entre sí, para de esta forma poder concluir que los números naturales n pueden asimilarse a los números de n. Además, vamos a aprovechar esta pausa para subrayar otra cuestión, la demostración de la negación de que 1 es igual a 2. Dice, un buen ejemplo del concepto de demostración de su enfoque más sistemático, en definitiva, es una secuencia de aplicación de axiomas o teoremas anteriores que generan una secuencia de afirmaciones en las que la última afirmación se convierte en un nuevo teorema. Un nuevo ejemplo. Número primero, axioma 1, axioma 2, axioma 4, por lo que 1 se niega que es igual a 2. En general, será muy importante el orden en que se den estos pasos, como es importante el orden de los movimientos de una partida de ajedrez. No es lo mismo mover una pieza blanca a un escaque y que después llegue una negra a que hayan llegado en el orden inverso. Antes de continuar nuestra partida y despedirnos de Peano, habría que hacer referencia a que su obra sobre aritmética no sació la sed de rigor de Peano y enseguida se puso a trabajar en su formulario matemático, un trabajo al que dedicaría el resto de su vida, varias veces editado. En esta obra, inspirada entre otros por algunos trabajos de Leibniz anteriormente citado, proponía un lenguaje simbólico universal para las matemáticas que permitieran evitar la ambigüedad de cualquiera de sus ramas. La partida continúa. Volviendo a nuestro tablero, nos encontramos con la siguiente situación. Aunque todas las facciones quieren encontrar una fundamentación de las matemáticas, al menos una de ellas ve imprescindible huir de las ideas de infinito, mientras la otra opina todo lo contrario. Por un lado, podemos considerar nuestro ejército de blancas, capitaneado por Hilbert, con un amplio grupo de seguidores, tanto anteriores como posteriores.
a él. Este ejército contaba, sin saberlo, con una axiomatización de la aritmética tremendamente rigurosa, introducida por Peano, de la que solo restaba demostrar su consistencia. Hay que recordar que un par de años después de que Hilbert, en su conferencia de París, dejase ver su apoyo al enfoque de Cantor, Bertrand Russell había encontrado la famosa paradoja que obligó al ejército blanco a perder su reina, lo que había puesto la partida ciertamente en contra de ese bando. Enfrente se encontraba el ejército de negras, capitaneado por Louison E. J. Brouwer, 1881-1966, junto con el que combatirían otros grandes matemáticos de la historia, entre los que sin duda destacaba Henri Poincaré, 1854-1912, uno de los grandes genios que publicó trabajos muy diversos y que, entre otras cosas, fue el descubridor de lo que se conoce como la teoría del caos. Quizá él preferiría que dijésemos que fue el creador y no el descubridor, pues como buen intuicionista pensaba que las matemáticas se crean y no se descubren, razón por la que también se referían a ellos como los constructivistas. Este bando se alegró profundamente tras la aparición de la paradoja de Russell, hecho que hizo que el propio Poincaré afirmase: la lógica formal no es estéril, produce contradicciones. A partir de la paradoja de Russell, el ejército de negras tomó mucha fuerza. Entre 1905 y 1920, Brouwer fue elaborando una serie de artículos y libros en los que explicaba con detalle su enfoque y cómo aplicarlo, y ganó gran cantidad de adeptos en poco tiempo. Para los intuicionistas, el infinito en acto debía ser rechazado. Por tanto, solo podría aceptarse aquello que se pudiese alcanzar a través de una serie finita de pasos. Así, se puede afirmar que un número es primo, pues para comprobarlo solo necesitamos dividirlo entre todos los números primos menores que él. Sea o no este método el mejor, tiene una cantidad finita de pasos y por tanto se puede llevar a cabo de una forma algorítmica o mecánica. Si volvemos a nuestra idea de comprobar si una posición de unas piezas de ajedrez es alcanzable cumpliendo las reglas, parece obvio que una primera condición fuese y que se alcance en un número finito en pasos. Este enfoque dejaba en un lugar extraño a los números irracionales, como el número pi, pues para los intuicionistas no se puede decir que los dígitos de pi existen como una totalidad acabada, pues cada dígito empieza a existir desde el momento en que se calcula. De esta forma, cada irracional es un número que solo se conoce parcialmente, a través de aproximaciones sucesivas. Además, los intuicionistas no tenían ningún interés en axiomatizar la aritmética de los números naturales. Ellos simplemente pensaban que era un concepto intuitivo y subrayaban la frase atribuida al matemático Leopoldo Kronecker, 1823-1891. Dios creó los números naturales, todo lo demás lo creó el hombre.
Incluso negaban el axioma lógico del tercio excluso, lo que implicaba que las ideas intuicionistas no aceptaban muchos teoremas que ya estaban demostrados, entre otros, precisamente el teorema del punto fijo de Brouwer, seguramente la aportación más conocida de las matemáticas del matemático holandés. Para los intuicionistas, por tanto, la doble negación no implicaba veracidad, o dicho de forma simbólica, consideraban que la afirmación que viene negación de A que pertenezca a A era falsa. O las palabras, como A no pertenece a A, entonces la implicación que implica era falsa. Esto invalida todas las demostraciones por el método de reducción al absurdo al que nos hemos referido anteriormente. Tras la muerte de Poincaré en 1912, Brouwer dictó una conferencia el 14 de octubre de 1912, titulada Intuicionismo y Formalismo, siendo ahí cuando por primera vez se designó a ambas facciones con estas etiquetas. En ella, Brouwer desarrolló toda su visión constructivista de las matemáticas, que había heredado de Poincaré. La genialidad de este último y su reciente fallecimiento actuaron de ingredientes emocionales claves, y muchos matemáticos abrazaron las ideas propuestas por Brouwer. Para 1918, cuando falleció Cantor, el ejército de piezas negras había cobrado mucha fuerza. Pero Hilbert no se rendiría fácilmente y trazó una estrategia de contraataque porque, como él mismo diría, del paraíso que Cantor creó para nosotros, nadie podrá expulsarnos. Para ello, a partir de 1920, comenzó el programa formalista, que terminaría denominándose también Programa de Hilbert, un ambicioso proyecto con el que quería no solo conseguir la fundamentación de la matemática, trabajando inicialmente en la consistencia de la aritmética, sino que todo este desarrollo se llevara a cabo mediante unos métodos que los propios intuicionistas tuviesen que aceptar. Para ello, Hilbert optó por subir un peldaño en la concepción de la matemática y definió lo que llamaría la metamatemática. El plan era sencillo. A partir de ideas similares a las que había planteado Peano en la axiomatización de la aritmética, se debía buscar un lenguaje simbólico que convirtiese cualquier proceso de demostración matemática en una sucesión de pasos, cada uno de ellos expresado de forma simbólica, haciendo que cada símbolo se pudiese operar de una manera algebraica, como si el símbolo careciera de significado propio, de manera totalmente algorítmica y mecánica. Hilbert no quería poner reglas al juego del ajedrez, quería poner reglas a la forma de poner reglas a juegos. Dentro de este enfoque encontró la manera de cautivar a los intuicionistas que no creían en el infinito. Con este fin, lo que se planteó fue añadir la condición de que las demostraciones desde un punto de vista matemático deberían tener un número finito de pasos. De este modo, Hilbert trasladó la condición de finitud necesaria para los intuicionistas a los argumentos matemáticos en vez de a los objetos en sí. Además,
y como segundo paso de su programa exigió como condición que la consistencia de los axiomas de la aritmética, la prueba de que no se contradicen entre sí, también se pudiera demostrar a través de estos métodos finitarios. Aparentemente, Hilbert quería convertir el trabajo de los matemáticos en un proceso mecánico, casi automático, y que pudiera hacer una máquina. Sin embargo, no es del todo cierta esta afirmación, pues Hilbert pretendía que las secuencias de demostraciones se pudiesen revisar de una forma algorítmica, pero para ello una mente humana necesitaba construir dicha demostración. En cualquier caso, este enfoque siempre molestó a Poincaré, que criticaba el hecho de que Hilbert pretendiera que las matemáticas funcionasen como una pianola. Entre 1920 y 1930, Hilbert desarrolló prolíficamente su programa, que expuso a través de una serie de artículos. No se puede olvidar que en aquel momento Hilbert ya era un matemático muy prestigioso en Alemania, catedrático en la Universidad de Göttingen, el principal centro de estudios matemáticos del mundo. Ahí pudo reclutar a grandes mentes para trabajar en el programa formalista, entre ellos a algunos de sus discípulos o colaboradores como Hermann Weyl, 1885-1955, o John von Neumann, 1903-1957. Otros muchos matemáticos fueron añadiendo aportes, entre ellos el siguiente personaje clave de nuestra historia, Kurt Gödel, 1906-1978, que por entonces muy joven matemático austriaco, que en su tesis doctoral, leída en 1929, fue capaz de demostrar que se podían establecer métodos de razonamiento verificable de una forma algorítmica, mecánica, tal como Hilbert los había imaginado. También se había demostrado la consistencia de un grupo de axiomas que servían para fundamentar parcialmente la aritmética. El objetivo del programa formalista, la luz al final del túnel, empezaba a vislumbrarse. Hacia 1930 parecía claro que los intuicionistas iban a ganar esta contienda. Se organizó entonces un congreso sobre fundamentos de la matemática en Königsberg, actual Kaliningrado, ciudad de nacimiento de Hilbert. Además, durante el congreso se otorgaría a dicho matemático el título de ciudadano de honor. Todo estaba listo para que el programa formalista anunciase su victoria, o mejor dicho, para que los intuicionistas anunciasen su rendición. Cada vez más seguidores de las ideas de Brouwer eran conscientes de que llevar a la práctica la tesis de este generaba más problemas que beneficios. Por otro lado, las teorías de conjuntos, cada vez más fundamentadas, eran una herramienta muy poderosa que no se debía despreciar. Pero esto es una buena historia, y las buenas historias dan siempre un sorprendente giro final. Durante los días previos al domingo 7 de septiembre de 1930, nada hacía sospechar cuál iba a ser el desenlace de esta aventura. Unos días antes, Hilbert había pronunciado una conferencia en la que había resumido su inminente victoria. Mediante las siguientes palabras:
No debemos creer a esos quienes hoy, con apoyo filosófico y tono deliberado, profetizan la caída de la cultura y aceptan el ignorabimus. Para nosotros no hay ignorabimus y en mi opinión para nadie en las ciencias naturales. En oposición al necio ignorabimus, nuestro eslogan tendrá que ser debemos saber y sabremos. Hilbert quiso contradecir con esta última frase una idea que se había extendido proveniente de una charla del fisiólogo alemán Emil du Bois-Reymond, en la que se planteó que hay problemas que ni la ciencia ni la filosofía podrían resolver jamás. Esta idea la resumió en la frase ignoramus et ignorabiumus, que significa no sabemos ni podremos saber. Hilbert sentía que su victoria estaba cerca y que la célebre frase no se haría realidad. El mito y la oscuridad no podría vencer a la luz del conocimiento, y mucho menos a la luz del conocimiento más puro y bien fundamentado. Sin embargo, en parte se equivocaba. La mañana de aquel domingo 7 de septiembre se dedicó a una mesa redonda en la que se resumieron los puntos de vista del formalismo y el intuicionismo para ver si las diferencias podían dejarse definitivamente atrás. Ni Hilbert ni Brouwer pudieron estar presentes en esta sesión y toda la disertación la llevaron a cabo diversos seguidores de ambas facciones, cuyos principales protagonistas eran John von Neumann como representante de los formalistas y Arne Haytin por parte de los intuicionistas. Fue este último el que, terminando su disertación, afirmó que si se llegaba a completar el programa de Hilbert, para entonces muy avanzado, hasta los intuicionistas abrazarán el infinito. El ejército negro se rendía, la partida está a punto de terminar. Cuentan los cronistas del evento que, prácticamente en ese mismo momento, el joven Kurt Gödel, que 2 días antes había resumido su tesis doctoral en una ponencia, dando así un paso más hacia la conclusión del programa de Hilbert, levantó la mano, seguramente muy nervioso. Afirmó que tenía ciertas dudas con respecto a la completa realización del programa formalista. Gödel había demostrado que si se otorgaba a la aritmética un conjunto de axiomas consistentes, eso implicaría que dichos axiomas no formarían un sistema completo. Es decir, si los axiomas no eran contradictorios entre sí, entonces se puede demostrar que hay enunciados verdaderos cuya veracidad no se puede probar. No se podía cumplir a la vez la consistencia y la completitud de un sistema axiomático para aritmética. Merece la pena recordar que ser consistente significa que todo lo que sea demostrable sea verdadero, y ser completo quiere decir que todo lo que sea verdadero sea demostrable. Y Gödel daba el traste con que ambas cualidades, consistente y completo, se pudiesen dar simultáneamente. De alguna manera inexplicable, después de acorralar a las piezas negras y conseguir que éstas estuvieran a punto de su rendición, Gödel había descubierto que
Esta partida no la podían ganar las piezas blancas, y además lo había demostrado. El joven matemático citó la partida en una especie de extraño empate, en el que el propio juego había ganado a los jugadores. Las palabras de Gödel sorprendieron tanto a los presentes que ni siquiera fueron recogidas en el acta y posiblemente no todos los asistentes fueron capaces de entender la importancia de lo que acaba de anunciar. No se puede decir lo mismo de John von Neumann, que rápidamente entendió la importancia de lo que Gödel acaba de anunciar y que convertiría a aquel joven delgado con gafas circulares en el lógico más importante desde Aristóteles. Se cuenta que el día que se publicó el artículo de Gödel sobre proposiciones formalmente indecidibles en los Principia Mathematicas, Sistemas Afines 1, von Neumann interrumpió sus clases para explicar el artículo a sus alumnos. Ese día de primavera de 1931 resultó ser un momento que pasaría sin duda a la lista de grandes acontecimientos de la historia de las matemáticas. La publicación del artículo de Gödel en 1931, con lo que se acabó por llamar el primer teorema de incompletitud de Gödel, refutó por completo la idea del programa formalista. Sin embargo, Hilbert, como el gran hombre de ciencia que fue, no solo aceptó sin reparos la demostración de Gödel, sino que colaboró en la demostración de lo que se conocería como segundo teorema de incompletitud de Gödel. De su intervención en el Congreso de Königsberg, Gödel no solo había afirmado que la consistencia implicaba incompletitud, además había demostrado que si un conjunto de axiomas era capaz de demostrar una parte significativamente amplia de teoremas, no se podría demostrar de forma mecánica, según exigía la versión de Hilbert, que ese conjunto de axiomas fuese consistente. Gödel no llegó nunca a elaborar por completo esta demostración, pero sí lo hicieron Hilbert y su compañero Paul Bernay, 1888-1967, al que Gödel había explicado varios detalles en la demostración que había ideado. Habíamos empezado este capítulo viendo cómo las reglas del juego que Frege había inventado se habían vuelto en su contra, y lo terminamos viendo cómo el esfuerzo de Hilbert por redefinir las reglas de juego para poder salvar la teoría de conjuntos de Cantor hizo que, de nuevo, el juego se volviese contra el jugador. Pero seguramente este no fue el momento más amargo que le quedaba por vivir a Hilbert. El ascenso del partido nazi en Alemania y sus políticas étnicas fueron haciendo que todos los investigadores judíos abandonaran la Universidad de Göttingen, la mayoría de ellos expulsados. Otros, aún sin ser judíos, se vieron forzados a huir por la situación que se vivía al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Emmy Noether, Richard Courant, Hermann Weyl, John von Neumann y el propio Kurt Gödel huyeron de Alemania. Otros como Felix Hausdorff, 1868-1942, que nunca ocultó su origen judío, optaron por el suicidio. Después de haber cumplido los 70 y tras ver cómo Göttingen se desmoronaba como un castillo de naipes, Hilbert declaró: cuando yo era joven,
decidí que nunca repetiría lo que había oído decir a tanta gente mayor. Aquellos eran buenos tiempos, y no estos de ahora. Decidí que nunca jamás diría eso cuando fuera viejo, pero ahora no queda otro remedio que decirlo. Al entierro de Hilbert solo acudió un pequeño grupo de personas. Muy pocos de ellos eran colegas de Göttingen, que se había visto diezmado por las políticas nazis. Las matemáticas se habían mostrado como un juego a veces cruel, que se puede vivir contra el jugador. La humanidad, sin embargo, vivía a un nivel de crueldad que superaba cualquier expectativa. A pesar de todo, las palabras que Hilbert proclamó con energía un día y que acabaron sirviéndole de epitafio, siguieron alumbrando el camino de muchos matemáticos. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Debemos saber y sabremos. Bueno, aquí concluimos el capítulo 2 de este maravilloso libro que se llama Paradojas y Axiomas, la lógica matemática y sus fundamentos, de Nelo Albers, Maestre Blanco. Estamos con las grandes ideas de las matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.